Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Tenemos en la ilustración detrás mío una mesa con el rico, que se reconoce por el color rojo en su vestimenta, y los otros convidados al banquete. Y del otro lado estamos viendo a Lázaro cubierto de llagas. Algunos intérpretes incluso lo verían como un leproso. Y hacia el pie se ven los perritos lamiendo las llagas. Este cuadro nos sintetiza lo que hemos estado diciendo de este pasaje, ¿no? Este rico era un epulón, no se llama epulón. Epulón significa alguien que se regala con banquetes, alguien que se solaza en el placer, es decir, sibarita, un hedonista, alguien que vive para el placer. Ahora, este sibarita es por supuesto un relativista moral, porque no vive conforme a valores universales, no vive conforme a la razón, vive conforme a las sensaciones y a las pasiones. No olvidemos que pasión es lo que nos arrastra y que el Evangelio es incompatible con el vivir a partir de las cosas que nos arrastran. El Evangelio nos invita a tomar decisiones pensadas claramente desde la palabra de Dios. Todo lo que coincide con un valor universal, todo lo que coincide con la recta razón, coincidirá con la Biblia. Pero este rico epulón del que algo ya hemos platicado, representa no solo a alguien que pueda ser muy rico o que se la pase siempre en banquetes, representa algo más extenso. Miren, por ejemplo, en Lucas, me voy a adelantar un capítulo nada más para leer un versículo, el 17:28, Lucas 17:28 dice: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Estamos viviendo los días de Sodoma. Hoy estamos viviendo los días de Sodoma. ¿Cuál es una de las características de los pecados de Sodoma? No solamente la precisamente llamada sodomía, que sería la homosexualidad, sino vean de qué manera se señala que los sodomitas vivían para el placer. Antes que señalar cualquier pecado extremo, cualquier perversión, el corazón de las personas y su circunstancia es retratado por la manera en que viven para lo sensorial, lo material, lo inmediato y especialmente el placer. Por eso hemos dicho, un hombre epulón, sibarita, hedonista. Esas son las características de nuestra época. Y por eso me sorprende cuando en Lucas dice, como en los días de Lot, los habitantes de Sodoma asesinaban, robaban, se drogaban, fornicaban. No dice eso, simplemente dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Y uno dice, pues, ¿qué tiene de malo? Construir, vender, comer. No tiene nada de malo. Pueden ser actividades legítimas, necesarias, pero lo que se está retratando aquí
es que esas personas viven solo para eso. Y si algo puede definir a nuestra época consumista, a la época de la masificación de las personas, es precisamente que vivimos para el placer. Se nos ha enseñado, se nos promete la felicidad si vivimos para el ocio, para el deleite, para la diversión. Esto es lo que representa este pecador. Por supuesto que, como dije, es un relativista moral, porque vive para sus pasiones y tiene que justificar sus pasiones. ¿Ustedes creen que él no justificaba el ser rico? ¿Que él no justificaba el no ayudar a los pobres? ¿Que él no justificaba la élite con la que se codeaba? Porque hay unos estratos sociales de las personas importantes y de las personas ricas. Desgraciadamente esto también se da en las iglesias. En el ámbito católico hay sectores de las personas ricas. Hay asociaciones solo de las personas ricas. En los ámbitos evangélicos también hay iglesias donde va la crema innata de la sociedad. Y otras neopentecostales en donde el modelo a seguir para ser un cristiano exitoso es parecerse a la gente rica, o iglesias que han efectivamente congregado a personas de dinero. Se justifican las cosas y se convierten en un orgullo. Mire, Ezequiel, capítulo 16, dice lo siguiente, en el versículo 49, Ezequiel 16, 49. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Otra vez, no solo se habla de las perversiones, no se niegan las perversiones, porque muchos están diciendo aquí que el pecado de Sodoma no era la sodomía. Lo era, porque así lo relata Génesis y lo corrobora la epístola de Judas. De eso no hay duda. También Romanos, escribiendo San Pablo, condena el pecado contra naturaleza. Pero, insisto, lo que llama la atención es que tanto en Lucas como en Ezequiel se hable de el vivir para la inmediatez, el vivir para el placer, como el marco en el que se dan las pasiones y los pecados más graves. Leo el 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Claro, aquí se está refiriendo simbólicamente al reino del norte llamado Israel, y se le está hablando a Judá. Soberbia. Qué triste pecado, ¿no? O sea, este rico hace banquetes con esplendidez. Hay que imaginar todo el contexto. Ese rico es un rico soberbio, como la mayoría de la gente rica y muchos de los cristianos ricos. Saciedad de pan, o sea, lo tienes todo, no tienes que preocuparte, por eso andas buscando otros placeres, porque no estás urgido de irte a trabajar. Abundancia de ociosidad, o sea, no tengo nada que hacer, por eso estoy buscando fiestas, diversión, películas, internet. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, el reino del norte, que desapareció castigado por Dios a través del imperio asirio. Y cierra el versículo. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Noten cómo está prácticamente aquí retratada la parábola, la historia del rico y Lázaro, ¿no? Un hombre soberbio, lleno de ociosidad porque hace fiestas todos los días, saciado de pan, hace banquetes con esplendidez. Y en contraste, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, este rico es una persona que no ve al necesitado. Y en ese sentido, pues, insisto, está simbolizando a todo el que vive
para lo inmediato. A todo aquel que justifica el relativismo moral, que justifica el placer. Una de las maneras de justificar y de vivir el placer hoy es decir que en la sexualidad todo se vale. No podemos hablar como ellos, como han inventado toda su terminología de géneros. Quién sabe cuántos nombres le ponen a sus géneros. El mismo hecho de decir es que este niño que estoy esperando trunca mi plan de vida, lo voy a matar, lo voy a abortar, es otra vez una manifestación de la violencia que se ejerce contra el diferente, de la indiferencia hacia el necesitado y el orgullo que hay en las personas, no solamente orgullo por lo que creen tener o por lo que creen ser, sino incluso orgullo de su pecado. Vamos a ver un texto más en Isaías 3:9. Perdón, no los voy a llevar a tantos textos. Isaías 3:9 dice así: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. No solo es el orgullo de soy rico, el orgullo de soy inteligente, o soy importante, o soy poderoso, es el orgullo del pecado. Y hay pecados que se reflejan hasta en la cara. Lo voy a volver a leer. Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Este rico peca a la manera de Sodoma. Vivimos los días de Sodoma. Hoy estamos viviendo los días de Sodoma. Saque todas las implicaciones de lo que estoy diciendo aquí. El anhelo de poder. También representa a este hombre ese anhelo de poder que vemos todos los días en la lucha política. Ahora que se avecinan elecciones, muchas de estos pecados que se justifican, en realidad no tienen como motor último el pecado mismo, sino el dinero y el poder que se puede lograr pasando estas leyes nuevas o transformando a la sociedad con estas ideologías falsas. Es una búsqueda del poder lo que está detrás de todo. Este hombre rico es rico y tiene amigos ricos porque tiene poder. El poder, ya sea político, ya sea religioso, ya sea económico, pero este poder que siempre intenta mantener las estructuras tal y como están, para que el rico siga siendo rico y el pobre siga siendo pobre. En el verso 20 se dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Ya hemos dicho que el pobre representa a todo el prójimo necesitado. Yo he titulado, y usted lo ve allí en su transmisión, he titulado esta plática con una pregunta. ¿La ley divina se vive en función de Dios o del prójimo? Alguno se apresurará a contestar: la ley divina se cumple para Dios porque es la ley de Dios. No, primero no dije si la ley se cumple, dije si la ley se vive. Hay una gran diferencia que ya hemos explicado. La ley no se puede cumplir porque no tenemos el poder de cumplirla. Pero cuando Cristo vive en nosotros, y ya no porque estamos sujetos a la ley, sino por el amor del Espíritu en nosotros, podemos vivir la esencia de la ley. Por eso estoy usando la palabra
se vive, la ley divina se vive en función de Dios. Digo que alguien apresuradamente puede contestar, sí, claro, en función de Dios. No. Lo sorprendente es que no. La ley divina se vive en función del prójimo. Dios no da una ley que le afecte a Él. A Él no le podemos disminuir ni engrandecer. A Dios no le podemos afectar. Dios es inmutable. Dios es completo en sí mismo. Cuando Dios me pide algo, no me pide porque Él lo necesite. Dios no pidió sacrificios porque necesita sacrificios. Lo dice el profeta Isaías. ¿Acaso yo bebo sangre de los sacrificios? ¿Acaso yo me como la carne de los sacrificios? Lo que hacemos, no lo hacemos para Dios. Ah, caray, eso está muy raro, ¿no? ¿Cómo que no lo hacemos para Dios? Sí, por supuesto que lo hacemos para Dios en tanto que amamos a Dios. Pero los preceptos de la ley, los principios de la ley, no se viven de una manera privada en la que yo pueda decir, yo estoy bien con Dios porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo leo la Biblia, porque yo lo alabo, porque yo digo que todo sea para su gloria, entonces yo estoy bien con Dios, porque yo tengo mi devocional diario. ¿No? Eso no es suficiente, eso ni siquiera es lo más importante. Esto es precisamente lo que Jesús quiere mostrarle, lo hemos visto en este capítulo 16, cuando los fariseos frente a la gente parecen sublimes, y dice Jesús, pero en el corazón de ustedes lo que hay es abominación para Dios. Porque ustedes creen que guardando la ley, cumpliendo los preceptos, las normas de interpretación de la ley, las tradiciones, ustedes creen que son rectos, y la gente cree que son rectos, pero ustedes no están viviendo con amor al prójimo. Ustedes son avaros, y el avaro acumula, el avaro quiere hacerse cada vez más rico, el avaro no quiere dar, le duele dar, ve la manera de no dar. Yo no sé para qué quieren tanto dinero. Los banqueros, los empresarios multimillonarios que son exorbitantemente ricos ya en miles de dólares, miles de millones de dólares. ¿Para qué? Eso, aunque parezcan personas respetables, y yo me imagino que cuando uno de esos multimillonarios llega a algún lugar, es recibido como una persona muy importante. Para Dios es abominación. ¿Por qué? Porque la ley no se vive siendo una persona decente, recta, bien portada, para mí mismo. La ética no puede ser ética para mí mismo, ni el fruto del Espíritu Santo puede ser fruto solo para mí. Es decir, ¿cómo se puede ser paciente, amable, bondadoso, amoroso para mí? Pues no. No, para el prójimo. La ley se vive para el prójimo. Por eso esta insistencia de Jesús. Porque esta historia del rico y Lázaro, aunque habla de la situación después de la muerte, no está introducida en primer término como una preocupación escatológica. Es decir, Jesús no está entrando aquí a un tema de qué pasa después de la muerte porque hay un interés escatológico. Sí, es importante hablando escatológicamente, pero la razón de esta historia es otra. La razón es que precisamente hay un hombre que lo tiene todo y hay un hombre que no tiene nada. Este hombre que lo tiene todo no va a compartir con el que no tiene nada. Eso es algo reprobado por Dios. Esa es una manera de no vivir la ley de Dios, aunque el rico hubiese sido, a los ojos de los sacerdotes y escribas, un judío muy piadoso y muy riguroso cumplidor de la ley. A los ojos de Dios eso no tenía importancia, porque cuando estas personas murieron, se reflejó claramente cuál es el destino del que vive en avaricia,
¿Cuál es el destino del que no ayuda al prójimo? ¿Y cuál es el destino del necesitado? Entonces, ciertamente sí, esta historia va a hablar de la muerte y de lo que pasa después de la muerte. Un tema importantísimo ahora que muchos de nuestros seres amados están muriendo. Pero no perdamos de vista que el contexto de lo que Lucas nos ha venido platicando y de cómo empieza la historia es la relación con el prójimo. El punto culminante, el punto esencial de la historia es cuál es nuestra relación con el prójimo. Le iba yo a poner a la plática el título que me parece que es de alguna canción, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Pero dije, no es que el punto más importante de la historia aquí no es ese. El punto más importante es cuál es la relación con el prójimo. Y por eso la hemos titulado con la pregunta, ¿la ley divina se vive en favor de Dios, en función de Dios, en razón de Dios o del prójimo? Y la respuesta es del prójimo. La ley existe para el prójimo. Cuando yo mato, cuando robo, cuando adultero, ¿en qué puedo dañar a Dios? A no ser en la tristeza que le causo porque Dios me ama y Dios ama a quien le inflijo un mal. Yo no puedo dañar a Dios. Pero ¿por qué Dios me pide que no tenga dioses ajenos ni adore imágenes? Porque entonces se va a sentir chiquito, Dios se va a sentir inseguro, porque hay otros dioses que le van a hacer competencia. Eso lo pide por mí. ¿Y por qué dice que obedezca a mis padres y que no mate, que no robe, que no codicie? Por mí, por el prójimo. Entonces, la ley se vive por el prójimo. Así que entonces, en el contexto de Lucas, el pobre representa una serie de personajes que Lucas nos ha ido presentando. Por ejemplo, los niños. ¿Se acuerdan que Jesús se tomó la molestia de sanar a la hija de Jairo? Una menor de edad y además mujer, una niña. Lucas nos ha contado también de otras mujeres. ¿Se acuerdan de aquella mujer que tenía flujo de sangre? Por tanto, era una mujer inmunda por 18 años y que Jesús la sanó. Y los endemoniados, ¿no hemos visto ya cómo Jesús ha expulsado los demonios del Gadareno? Y de aquel jovencito a quien el demonio le echaba en el agua. ¿No hemos visto ya que Jesús comía con prostitutas y publicanos? En otras palabras, Lázaro, este hombre con llagas, lamido por los animales inmundos que son los perros, representa a todo prójimo que sufre, a todo prójimo necesitado. Y entonces ahí tendríamos que incluir, por ejemplo, a los niños con síndrome de Down, a los autistas, a los idiotas, a los locos, a los hombres que viven en la miseria, a los presos, a los asesinados injustamente, a todos los despojados, a todos los perseguidos por causa de su fe. Entonces, relacionemos otra vez. Si el rico que vive para los placeres y para la búsqueda del poder va a hacer todo lo posible para mantener ese tipo de vida, para mantener su injusticia, porque la riqueza es una injusticia cuando es el resultado de no compartir con los pobres. Y entonces ese rico, que representa a toda la sociedad opresora, va a perseguir a toda la sociedad que le estorba. Por eso, aquí estoy incluyendo los mártires por causa de la fe. Frente al placer que defienden y que imponen ahora a los relativistas, usted se está quedando como un desvalido, ni siquiera va a tener acceso a los medios de difusión para decir la palabra de Dios.
pronto será multado, perseguido, encarcelado y aún asesinado. Tenemos que identificarnos con este Lázaro. En la medida en que Lázaro está sufriendo, en la medida en que cabría preguntarnos si Dios se ha olvidado de Lázaro, porque efectivamente, ¿por qué Dios permite que Lázaro sufra? El rico era rico porque Dios lo predestinó para ser rico, y el pobre era pobre porque Dios lo predestinó para ser pobre. No, porque entonces Dios tendría la culpa de la riqueza y la pobreza de la sociedad. Y los profetas han denunciado claramente que ese es un pecado, esa es una injusticia. La culpa la tenemos nosotros. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que Lázaro esté tan fracasado, tan enfermo, tan arruinado? ¿Será que Dios se ha olvidado de él? ¿Será que Lázaro hizo algo tan malo que Dios lo está castigando? Eso dirían los amigos de Job. Eso dirían los predicadores del movimiento de la fe. Usted y yo nos podemos identificar con Lázaro cuando sufrimos la persecución, la marginación, el dolor, la enfermedad. Este es también un hombre enfermo. Usted en este momento puede estar enfermo. Usted puede estar en su cama debatiéndose entre saber si vivirá o no vivirá. Y ante todo, Lázaro también se constituye en un paradigma de Jesús. ¿Por qué de Jesús? Porque Lázaro está ejemplificando aquí tres cosas que Jesús ha hecho. En primer lugar, el máximo despojo. Lázaro ha sido despojado de sus bienes por una sociedad injusta. Es un mendigo. Jesús dejó su trono de gloria, lo dejó todo. Filipenses 2 dice que se despojó, que se hizo nada, el supremo despojo. Este Lázaro es un hombre humillado, es un leproso, inmundo, rechazado, olvidado, la máxima humillación y el máximo sufrimiento. Este hombre está hundido en su angustia, en su dolor físico, en su tristeza, en el escarnio. Y esto es precisamente Jesús. Jesús que por amor a nosotros, cuando encarnó, cuando fue juzgado injustamente y especialmente cuando está en la cruz, es el máximo despojo, la máxima humillación, el máximo sufrimiento. Vamos al verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico también y fue sepultado. Ahí vamos a pedir a cabina que nos ponga la siguiente ilustración. Las tres ilustraciones que vamos a ver hoy son parte de una misma pintura, solamente que Ángel nos ha hecho el favor de ponerla por partes para que podamos apreciarla adecuadamente. En esta segunda ilustración, usted deberá poder observar una cama. Bueno, estoy estorbando yo un poco, me voy a mover. Bueno, el púlpito tapa un poco. Está Lázaro acostado y los ángeles, ahí está, gracias. Y ahí están los ángeles tomando el alma exhalada por la boca, tomando el alma de Lázaro. Y la otra mitad de la pintura, pues vemos ya el seno de Abraham. El personaje que está ahí al centro, sentado, con otros que le rodean, son los salvados. Están en medio de un jardín, que es el paraíso, y obviamente Abraham está recibiendo en sus brazos, incluso sentándolo en sus rodillas como un padre, a el mendigo Lázaro. ¿Sí? Muy bien, entonces, la muerte. Verso 22. Murió el mendigo, murió el rico. La muerte
es un enigma, porque Dios nos creó mortales. No deja de ser un enigma, pero no es necesariamente una desgracia. Eso ya lo dije el domingo pasado. La muerte es dolorosa, sí es muy dolorosa, pero es natural. Se espera con angustia, sí, porque el hombre es el único animal que sabe que va a morir. La muerte es maldad cuando se la infligimos a un prójimo adelantándosela. No tenía que morir. La muerte es un enigma. No sabemos por qué Dios permite. Primero, por qué nos hizo mortales y segundo, por qué permite que algunas personas mueran. Diríamos que en una pandemia como esta sería mejor que se estuvieran muriendo los malvados, suponiendo que nosotros no lo fuéramos. Pero no es así. Se están muriendo personas muy queridas, personas muy valiosas, hermanos, hijos de Dios. Gabriela Mistral, que escribió poemas y reflexiones acerca de la Biblia, Premio Nobel de Literatura, escribió también el poema Los sonetos de la muerte. No lo voy a leer todo porque es largo, pero sí unas 3, 4 estrofas. El tema de este poema es que un hijo ha muerto y la madre sufre porque el hijo ha muerto. Pero también reconoce que ese hijo estaba siendo desviado a los caminos del mal. Y entonces, a la manera de un cuento también de Christian Andersen, reconoce que Dios en su sabiduría pudo habérselos llevado, porque, como lo dice Pablo en la primera a los Corintios, capítulo 5, a veces la muerte nos evita la perdición eterna. Leo las líneas de Gabriela Mistral. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir, arrastrando su masa por la rosada vía, por donde van los hombres contentos de vivir. Malas manos tomaron tu vida desde el día en que, a una señal de astros, dejara su plantel nevado de azucenas. En gozo florecía. Malas manos entraron trágicamente en él. Y yo dije al Señor, por las sendas mortales le llevan, sombra amada que no saben guiar. Arráncalo, Señor, a esas manos fatales, o le hundes en el largo sueño que sabes dar. No le puedo gritar, no le puedo seguir. Su barca empuja a un negro viento de tempestad. Retórnalo a mis brazos, o le ciegas en flor. Se detuvo la barca rosa de su vivir. ¿Que no sé del amor? ¿Que no tuve piedad? Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor. Sirva esta poesía para reconocer que no podemos explicar la muerte ni el por qué Dios permite la muerte. Pero sabemos que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Por eso vamos a leer el verso 23 que tenemos ahí en griego. Vamos a leerlo primeramente en griego.
Y dice que en toadi parastus oftalmos aftú y parjon en basanis ora Abraham napoma crocen que Lázaro en tiscolpis aftú. Ahora lo leemos despacio. Que en toadi parastus oftalmus y en el Hades, alzando los ojos suyos, oftalmus aftú, eparjon en basanis, estando en tormentos, ora Abraham apoma crocen, ve a Abraham desde lejos, que Lázaron en tiscolpis aftú, y a Lázaro en el seno suyo. Así como lo tenemos en la traducción de Casiodoro de Reina, por ejemplo, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora tenemos que preguntarnos, en primer lugar, ¿por qué el rico está en el Hades? Después vamos a explicar qué es el Hades y qué es el seno de Abraham. Pero antes la pregunta, ¿por qué el rico está en el seno de Abraham y ya me equivoqué? El rico está en el Hades y Lázaro está en el seno de Abraham. ¿Por qué? Sería simplificar y desvirtuar el Evangelio si decimos que el rico está en el infierno por rico y el pobre está en el paraíso por pobre. Porque entonces estaríamos pensando que la salvación es condicional. Si tú eres pobre, si tú has sufrido, entonces te has ganado el cielo. Si tú eres rico, pues entonces por haber tenido esos privilegios, esa oportunidad, por no haber sufrido tanto, te vas al infierno. No es así. Yo conocí algunas iglesias de provincia donde los ricos eran mal vistos, casi ya como automáticamente personas que se iban a ir al infierno. No, esa es una buena noticia para todos porque no somos tan pobres como otros pobres. Entonces, no nos vamos a ir al infierno por no ser tan pobres como otros pobres. Pero tampoco nos vamos a ir al cielo porque somos pobres. No. Aquí hay algo más que eso si tomamos en cuenta el contexto del Evangelio. Adelantándome un poco al nombre seno de Abraham. Seno de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Pablo mismo dice que todos los creyentes, judíos y gentiles, todos los que seamos verdaderamente creyentes, somos hijos de Abraham. No es hijo de Abraham, dice Pablo, tanto en Romanos 4 como en Gálatas. No es hijo de Abraham el que nace de raza judía. Es hijo de Abraham el que es hijo de la promesa. Y la promesa que Dios le dio a Abraham y que se cumplió por la vía de Isaac, el hijo de la promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese es Jesús. Todos los creyentes en Jesús somos hijos de Abraham. Por tanto, estar en el seno de Abraham, si Abraham es el padre de la fe, es estar con el padre de la fe. En otras palabras, es estar en el destino preparado para los creyentes. Aquí entonces otra vez la fe juega, como lo ha sido a lo largo del Evangelio, un papel fundamental. Estar en el seno de Abraham es estar en el destino de los que creen, de los verdaderos hijos, de los hijos de la promesa. Así que ya esto nos explica bastante, ¿no? ¿Por qué el pobre está en el seno de Abraham? Porque creyó. ¿Por qué el rico está en el Hades? Porque no creyó. Bueno, ¿y cómo lo sabemos si allí no dice? No dice, pero está implícito. Mire, ¿cómo está implícito? La fe sin obras está muerta. Así que Santiago nos pone un ejemplo. Si llega una persona necesitada a la iglesia y tú le dices, Dios te bendiga, y él tiene hambre y tiene frío y no le das de comer y no le das con qué cubrirse, pregunta Santiago literal,
¿Podrá la fe salvarle? No, es la respuesta. La fe sin obras está muerta. Decir que yo creo en Dios, decir que yo cumplo la ley y no vivir para el prójimo es no tener fe. Esto lo voy a repetir, ¿no? Decir que yo cumplo la ley, que yo tengo fe, que yo creo en Dios, que yo vivo para Dios y no vivir para el prójimo, eso es amor, ¿no? Vivir para el prójimo. No vivir para el prójimo es no tener fe. Porque la fe auténtica produce una acción. Vamos a suponer que yo creo que este lugar en el que estoy se va a derrumbar en 10 segundos. Si realmente lo creo, pues salgo corriendo antes que transcurran los 10 segundos. Si yo digo, este lugar se va a caer en 10 segundos, pero me quedo aquí como si nada, es que no creí nada. La fe auténtica produce acción. La manera en que este rico vivía su judaísmo, y esto habría que avisárselo también a los judaizantes, ¿no? Este es un judío, tiene el orgullo de ser judío. Y aquí entre paréntesis, aquí fácilmente podríamos ser judaizantes, porque tenemos una sección de Biblias en hebreo importantísima. Tenemos en la biblioteca una sección de literatura judía también de lo mejor, de las más importantes obras de la religión judía. Porque tenemos muchos objetos de judaica como el shofar, la mezuzá, kipás, talido, manto de oraciones, menorá o candelabro de los 7 brazos, januquillas, tenemos todo. Yo leo un poco de hebreo, los profesores de hebreo son excelentes. ¿Qué nos costaría? Hasta nos veríamos más guapos, ¿no? Aquí con nuestro talid y nuestra kipá y la barba, y que luego me dicen que si soy judío, y yo aquí hablando en hebreo, no, pues fácil, podríamos ser judaizantes. Eso no tiene ninguna importancia, como no la tuvo para este hombre rico. Este hombre rico no tenía fe, y la prueba es que nunca tuvo obras. Y sabemos que nunca tuvo obras porque nunca socorrió a su prójimo. Porque creyendo que vivía un judaísmo de élite entre los maestros y las personas más ilustres del judaísmo, nunca vivió para su prójimo. Entonces este rico no tuvo fe. ¿Y saben también por qué no tuvo fe? Porque lo acabamos de leer en Isaías, en Ezequiel y en Lucas 17. El pecado de Sodoma es vivir para comer, beber, comprar, vender, construir. Entonces las personas no tienen fe porque la fe mira hacia lo eterno. Lo vimos en Hebreos capítulo 11. La fe mira hacia las cosas que no se ven, hacia las promesas que se esperan, cuando en contrario estamos tan distraídos, absortos, ensimismados en lo de este momento, en lo de este mundo, en los logros de lo que estoy acumulando, de lo que estoy alcanzando, de lo que voy a disfrutar, del banquete que voy a disfrutar, del buffet del que voy a comer de todo, ahí en el crucero de lujo, allá en la fiesta. Estoy tan absorto, estoy tan enamorado de los deleites de esta vida que para nada me he preocupado por lo que puede pasar después de esta vida. No me interesa Dios. ¿Para qué quiero a Dios si lo tengo todo? O incluso el equívoco de que yo puedo estar bien con Dios precisamente porque soy rico y porque doy. Bueno, al menos al prójimo, pues no le daba. ¿Cómo sabemos que Lázaro tenía fe?
Bueno, eso lo concluimos, lo deducimos claramente porque está en el seno de Abraham. Pero eso nos lleva a poder imaginar cuál debe haber sido su clamor tirado al quicio del zaguán de la casa del rico. Pongámonos en su lugar. Cuando usted y yo sufrimos, ¿no vemos en ello nuestra propia vulnerabilidad, nuestra pequeñez, nuestra debilidad? Cuando usted y yo sufrimos, ¿no es precisamente cuando más oramos? Es triste reconocerlo, pero así es. En los momentos de mayor dolor, de mayor tristeza, creo que es donde más hemos orado. Por algo decía Jesús, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres. Y no porque sea una felicidad ni porque sea un hecho que Dios quiera que usted esté tirado ahí lleno de llagas pidiendo limosna. La bienaventuranza es en razón de otra cosa, en que en nuestra situación de dolor reconocemos que no hay más camino que Dios. Clamamos a Dios en nuestra angustia, en nuestra enfermedad. Yo creo que ahora que hemos perdido familiares, y a veces algunos hermanos tienen la duda de si su familiar se salvó o no se salvó, porque al menos un asiduo asistente a una iglesia cristiana no lo era, entonces ¿se salvó o no se salvó? Yo le he comentado a varios hermanos, mira, cuando nos dicen estás contagiado, sentimos casi una sentencia de muerte. Y cuando los síntomas comienzan a agobiarnos, cuando el aire comienza a faltarnos, cuando el dolor del cuerpo y de huesos es intenso, yo les aseguro que en esa circunstancia de vulnerabilidad, de que vemos que estamos frágiles, que nos vamos de esta vida, clamamos a Dios. Y nos pasa lo que al ladrón en la cruz, ¿no? Y sobre todo si nuestros familiares de alguna manera oyeron y supieron que nosotros creíamos en Jesús. Muchos de ellos estaban de todas maneras en alguna iglesia donde de cualquier manera se habla de Jesús. Sabían. Es un gran consuelo entonces, ¿no? Que el sufrimiento nos puede encaminar a la fe. Conste que digo nos puede, no necesariamente. Hay personas tan necias que pueden sufrir en balde, pueden sufrir y no aprender nada. Pero el sufrimiento favorece la búsqueda de Dios. Esto lo sabía muy bien el Eclesiastés cuando decía, mejor es la casa del luto, donde hay un muerto, que la casa del convite, la casa de la fiesta. Y uno dice, ¿cómo va a ser mejor estar en un velorio que en una fiesta? Para las consecuencias espirituales, para la conciencia de nuestra necesidad espiritual, es mejor sufrir. El sufrimiento no nos gana el cielo, eso queda claro, ¿eh? No te ganas el cielo porque sufriste, porque eras pobre, porque te ponías unas piedritas en los zapatos para sufrir más, porque la mujer se murió en el parto, entonces sufrió tanto que se fue al cielo porque sufrió mucho. No nos vamos al cielo porque sufrimos, ni porque somos pobres. Lo único que nos abrió el camino al cielo, estoy diciendo en términos simplistas, ¿no? Lo que nos abrió el camino al cielo, ¿qué quiero decir con simplistas? Es que hablar del cielo, que es en realidad hablar de resurrección y otros temas más complejos, pero lo resumo en lo que nos abre el camino al cielo, es algo maravilloso y lo único que puede hacerlo. El amor incondicional de Dios el amor por el cual Él ha decidido perdonarnos. Esa es la razón. No es mi pobreza, no es mi sufrimiento, no son mis buenas obras,
es el amor de Dios que me ha perdonado. Ese amor que se ha manifestado de manera suprema en la muerte de Cristo. Así que bueno, concluyendo esta parte, el rico se fue al Hades porque no aceptó la gracia de Dios. Si podemos formar los conceptos, ¿no? Si hay gracia, entonces hay fe. Y si hay fe, entonces hay obras. ¿Qué es la gracia? La salvación que Dios nos ofrece, el amor incondicional que Él nos ofrece. Cuando esa gracia nos es revelada, tenemos que tomar una decisión para decirle sí a la gracia. Eso se llama la fe. Y cuando esa fe es auténtica, entonces hay una serie de acciones que necesariamente siguen a la fe. Ese es el caso del mendigo, ese es el caso de Lázaro. El caso del rico es que ahí está la gracia, la salvación también era para el rico, solamente que el rico estaba satisfecho con lo que tenía. No era una persona hambrienta, no se sentía enfermo, y Jesús había dicho, no vine a buscar sanos. El médico no busca a los sanos, sino a los enfermos. Él no se sentía enfermo, él se sentía realizado, exitoso, y entonces nunca tomó una decisión de decirle sí a la gracia. No tuvo fe. Como no tuvo fe, aunque tenía religión judía, no tuvo fe. Aunque tenía la Biblia, y eso lo vamos a corroborar más adelante, no tuvo fe. Y como no tuvo fe, tampoco nunca tuvo la acción de la fe, y eso se manifestó en que jamás amó a su prójimo, y como no amó a su prójimo, como nunca entendió que la ley no está en función de Dios, sino del prójimo, nunca le compartió nada. Murió y terminó en el infierno. Ahora, voy a pedir a Cabina que nos ponga la tercera parte de la ilustración, por favor. Y allí usted puede ver, ahora en un lecho está acostado el rico. Claro, este es un lecho lujoso, incluso parece que a un médico le acompaña, pero ya no puede hacer mucho por él. Aquí hay unos ángeles, pero negros, ¿sí? Regresamos a Lázaro, que está en el piso, no hay ningún médico. Este sí está en una cama donde está un médico, y unos ángeles negros, es decir, unos demonios, están recibiendo el alma, y luego una especie de demonio se le lleva cargando el alma, ¿no? Y luego vemos el fuego y a Lázaro allí, al rico allí en el fuego. ¿Ok? Bueno, estas pinturas medievales nos ayudan muy bien a comprender algo de lo que estamos diciendo. Pero ahora vamos a adelantar solo un poquito, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Vamos a adelantar un poquito sobre qué cosa es el Hades. ¿Qué es esto de que el rico estaba en el Hades, ¿no? Porque recuerde verso 23, en el Hades alzó sus ojos. El rico fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos. Bueno, Hades es una palabra griega para traducir una palabra hebrea, que es la palabra hebrea Seol, el Seol, que usted puede encontrar. Algunas Biblias no lo traducen. Casiodoro de Reina lo traduce a veces como la fosa, a veces la tumba, a veces la muerte, a veces lo deja como Seol. El Seol viene de una raíz hebrea, probablemente del verbo shakal, que significa pedir. Esto en la idea de que el Seol nunca se sacia, como lo dice uno de los proverbios, ¿no? Hay varias cosas que nunca se sacian. El Seol siempre está pidiendo, nunca se llena, porque no hay un ser humano, no habemos un ser humano que no vayamos a morir. Los reclama a todos el Seol, ¿no? Ahora bien,
Algunos quieren interpretar el Seol solamente como la tumba, pero déjeme decirle que la sepultura o la tumba, como ese lugar individual en el que una persona es puesta, tiene otra palabra hebrea que es kever. Y kever no es Seol, porque la diferencia con el Seol es que el Seol no solo es la tumba, sino que la tumba comunica, como si hubiera una especie de chimenea, con un lugar, un recinto común a todos los muertos. Entonces, Seol no es solo la tumba, una tumba así en concreto, o la tumba de cada uno. El Seol es un concepto más complicado. Era un recinto común para todos los muertos. Por supuesto que en la época del Antiguo Testamento, donde la revelación es todavía perentoria, bastante oscura, no se dice más acerca del Seol. Hace rato leí el Salmo 6 y en el Salmo 6 precisamente se preguntaba el salmista si en el Seol alguien alabará al Señor, se hablará de Dios. Porque estamos en una etapa de la revelación, recuerde que la revelación va de menor a mayor, en una etapa de la revelación donde en el Antiguo Testamento se habla muy poco de los temas de la escatología. Ya le he puesto como ejemplo que en el Pentateuco usted no va a encontrar nunca explicaciones sobre la resurrección del cuerpo, sobre el paraíso, sobre el lago de fuego o sobre la inmortalidad del alma. Nada de eso está. ¿Por qué? Porque es una revelación que se va entendiendo poco a poco. Pero ¿hasta dónde se entendía el Seol? Simplemente una región de los muertos sin distinción de personas, tanto justos como injustos, reyes o plebeyos, una vez muertos, iban a la región de los muertos. Sin embargo, ya para lo que llamamos el periodo intertestamentario, y más particularmente para el Nuevo Testamento, ya hay una gran luz acerca de qué sucede después de la muerte. Y por lo pronto los apóstoles que van a escribir el mensaje de Jesús en griego, pero un mensaje que hunde sus raíces en las escrituras hebreas, habrá que buscar un vocablo que pueda expresar el Seol hebreo en la lengua griega. Y se escoge una palabra que ya existía en griego, precisamente la palabra Hades. Esto también era, los griegos tuvieron una experiencia semejante a la de los hebreos. Su entendimiento de qué sería el alma o qué pasaría después de la muerte va cambiando. Desde las épocas antiguas del año 1000 a.C. hasta la época de Platón en el siglo V a.C. Hay un cambio, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué era Hades en un principio? Para comenzar, Hades era un dios. Era un dios que estaba debajo de la tierra, porque este concepto lo comparten hebreos y griegos y otras culturas y otras religiones. El lugar de los muertos está abajo del piso, abajo de la tierra. Y como de la tierra brotan los minerales y los metales preciosos, entonces a la gente no le gustaba decir Hades, como hoy a la gente no le gusta hablar de la muerte, y no porque no hablemos de la muerte no va a llegar, pero a la gente no le gusta hablar de la muerte, entonces las personas preferían decirle a Hades Plutón, de la raíz riqueza, porque por los minerales que se extraían de la tierra. Bueno, este Plutón era el dios del inframundo. Así como Zeus era el dios del cielo, Poseidón era el dios del mar, Hades era el dios del inframundo. Y los tres actuaban sobre la tierra. Estas cuatro regiones que también vemos en Apocalipsis, ¿no? Las aguas, la tierra, el cielo y los abismos. Esos eran los conceptos de la antigüedad. Bueno, este lugar también era conocido como el Erebo, o el Erebo, donde las personas eran juzgadas después de la muerte. Va a haber ciertas diferencias, aunque se use la palabra Hades para traducir Seol,
los conceptos van a ser un poco diferentes, ¿no? Algunas Biblias traducen infierno. Es correcto porque en latín infierno significa inferior, lo que está abajo. Entonces, no nos perdamos en estas equivalencias, ¿no? Seol en hebreo es lo mismo que Hades en griego y lo mismo que infierno en latín, o infernus en latín, infierno en español. Es lo mismo, la suposición de que el lugar de los muertos está debajo de la tierra. Bien, pues allí en ese Hades griego había divisiones, allí sí había divisiones que podemos encontrar descritas en el diálogo La República de Platón. El lugar de los bienaventurados, diríamos, de las personas ilustres, de los filósofos, hoy diríamos de ciertos filósofos, es el Elíseo, los campos elíseos. Y ahí vamos bajando de niveles según la maldad que cada quien haya cometido hasta llegar a lo más profundo, el Tártaro, que es una palabra que usa la segunda carta de Pedro y Judas para hablar de unos demonios encerrados en el Tártaro. Es interesante, pues, este intercambio de conceptos culturales. Se creía que el Averno, y esto especialmente los romanos, ¿no?, que el Averno era un cráter que era la entrada del infierno. Entonces, bueno, si el infierno está abajo de la tierra, Hades está debajo de la tierra, pues tiene que haber un lugar para entrar. Pues esa gruta es el Averno. Bueno, después voy a platicar cómo podemos superar estas concepciones que son bastante primitivas todavía, ¿no? Había en el Seol o en el Hades varias lagunas, ríos, y en especial el Flegonte o Flegonte, el lago de fuego. Los griegos ofrecían libaciones por los muertos para que no regresaran, ¿no?, para que se quedaran allá en el Hades. Por lo pronto vemos una diferencia aquí. Abraham, a quien teníamos en la ilustración anterior, no está en calidad de juez. Plutón era un juez en el infierno, Abraham no es un juez en el infierno. El diablo desvirtuado en la Edad Media es puesto también en el infierno como una especie de juez a ver a cuál de los infiernos manda a la gente. Ni el diablo está en el infierno, ese es un error, el diablo no está en el infierno. El diablo no es ningún juez de los muertos, es decir, el diablo no es Plutón. Y Abraham tampoco es un juez. Aquí hay una diferencia, ¿no? Una vez que una persona se ha muerto, y aunque llegará un momento en que Dios de manera explícita juzgará a las personas, aún así, en el momento en que alguien se muere, su destino eterno ya está decidido. En ese sentido, ya está juzgado. Jesús lo decía con estas palabras: el que cree en mí tiene vida eterna, presente, tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado por cuanto no creyó. Noten la importancia de la fe como respuesta a la gracia, ¿no? Y cómo el juicio ya está hecho. Y no porque Dios nos quiera condenar. Jesús dice, el que no cree ya está condenado, y añade, por cuanto no creyó. Entonces, cuando alguien muere, ya estará en el Hades o en el seno de Abraham. No necesita un juicio. Digamos que él mismo ha tomado su decisión al haber aceptado la fe o al haber decidido el rechazo de la fe. Hay un libro apócrifo que se llama Los Oráculos Sibilinos, un apócrifo del Antiguo Testamento, que insiste en que Adán es el primer hombre que entró en el Hades. Incluso en una etimología equivocada quiere derivar Hades de la palabra Adán. Pero bueno, ahora lo que quiero insistir es que el Hades no es un lugar.
El Hades no es un lugar. Miren, a veces caemos en esta gran contradicción. Muchos dicen, es que esta es una parábola. Bueno, si es una parábola, ¿por qué interpretas que de veras abajo del piso está el infierno? Voy a terminar con esto, ¿no? Porque este es un tema largo, mejor lo dejamos para la otra. Muchos cristianos en pleno siglo XXI siguen pensando que el infierno está en el centro de la tierra. Lucas no concibe una tierra redonda, sino plana y abajo el abismo. Estos cristianos ahora revuelven conceptos del siglo I con conceptos del siglo XXI y se imaginan que Dios estaba hablando del infierno en un planeta esférico y que entonces el infierno está en el núcleo de la tierra. ¿Qué problema nos da eso en cuanto a considerarlo una dimensión física? Considerarlo dentro de una creación que dice Salmo 24, es en su plenitud pertenencia de Dios. ¿Qué implicación para un alma que suponemos no es material? Esas son preguntas para el próximo domingo. No sé cuánto nos vamos a tardar con esta historia del rico y Lázaro, tal vez otros 2 domingos, a lo mejor 3, no lo sé. Pero creo que es un tema muy pertinente ahora que la muerte ronda tan cerca de nosotros. Yo quisiera cerrar repitiéndole la pregunta: ¿la ley divina se vive en función de Dios o del prójimo? ¿Por qué estaba el rico en el Hades? Porque no se preocupó por el prójimo, porque no le dio de comer al prójimo. Entonces, ¿se fue ahí por obras? No le dio de comer al prójimo porque no amaba al prójimo. Y no amaba al prójimo porque no tenía una fe verdadera. Y no tenía una fe verdadera porque no le dijo sí a la gracia. Él prefirió vivir para el placer, para el ocio, para el relativismo de sus propios valores. ¿Por qué estaba el mendigo en el seno de Abraham? ¿Porque era pobre y sufrió mucho? No. Efectivamente era pobre y sufrió mucho, pero su sufrimiento le llevó a creer en la gracia, a esperar en la salvación de Dios hasta el último instante de su vida, a pesar de que parecía que Dios lo había olvidado, que Dios lo tenía abandonado, leproso, lamido de perros, muerto de hambre. Sabemos que fue hijo de Abraham y eso significa creyó. Y entonces, ¿cómo es nuestra fe? ¿Qué tan real es nuestra fe? Si no se traduce en el amor que vive para que el prójimo sea feliz, nuestra fe es falsa. No importa que usted se sepa versículos de la Biblia, que vaya a la iglesia, que cante, no importa. Si no vivimos para la felicidad del prójimo, nuestra fe es falsa. Si vivimos para el prójimo, sabemos que hemos conocido a Dios, porque el que ama ha conocido a Dios.